Bien, chicos, entonces, para que quede grabado, estamos haciendo nuestro proyectito de la semana pasada. Solamente que, en este caso, estamos viendo lo que son los niveles de amperaje que se podrían llegar a observar. Y en este momento estamos colocando una fuente externa que va a ir al gate. En todos nuestros circuitos, es más, si se dan cuenta, en la guía, miren, vamos a verlo por acá, siempre tiene una fuente externa. Por decir, este VDD es diferente a la que está aquí, ¿no? Entonces, asumimos de que esta fuente externa es la que nosotros vamos a utilizar en el gate. Y a partir de ahí poder saber si este llega a funcionar y también su nivel de amperaje con el cual se trabaja. Igual acá. Miren, en el gate, acá inclusive es 3 voltios. Como mi fuente es de 5 voltios, bueno, lamentablemente no voy a poder utilizarlo así directamente. Si fuera de 3 voltios, no hay problema. Pero es de 5.5, es demasiado, con un nivel de amperaje relativamente alto. Es por ello que con una resistencia lo vamos a bajar, ¿no? Que se va a estar en serie, ¿no? Aquí para que pueda disipar en algo, ¿no? Lo que vendría a ser el nivel de corriente. ¿Ya? Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces es muy parecido a esto, el circuito, con la única diferencia de que en vez de buzzer es un circuito de LEDs. ¿Ya? Entonces, ahí para que no nos confundamos también. Bien, vamos a... Eso quería informarles para que no nos veamos de repente un poquito confundidos al momento de elaborar el circuito. ¿Ya? Entonces, ahí para poderlo tener en cuenta. Lo que eso sí hay un manojo de cables, ya eso sí. También la imagen no nos da. Vamos a ver aquí. Un ratito. Vamos a ver. Un momentito, ahorita les proyecto. Quiero acomodar primero acá algunas cosas. Sobre todo para que se pueda ver, ¿ya? Ahí para tenerlo en cuenta. Un momentito, muchachos. Estoy acá acomodando.
Bien, vamos a ver. Bien. Bueno, la fuente conectada. El negativo de la fuente externa, que va del cargador que les había comentado. Este es el negativo. Y este es su positivo. Sino que yo todavía sigo siendo parte del circuito. Voy a tener que sacar. Y miren, yo solamente voy a realizar aquí. Se activa aquí. Este circuito va a ser para desactivar. Apenas conecto. Entro en contacto con la fuente y se activa. Y vamos tocando. Con esto desactivamos. Solamente que esta es una fuente un poquito más fuerte con respecto a la carga eléctrica, ¿no? Bien. Ahora, no depende mucho del nivel de amperaje. Es básicamente un pulso eléctrico de voltaje, más que todo. Ahora, ¿cuánto de voltaje, profe? Vamos a verlo. Vamos a poner entonces nuestro amperímetro. Vamos a ver. Conectamos. Voy a apagarlo aquí. También acá. Bien, ahí lo tenemos. Bien, necesitaríamos colocar aquí nuestra fuente. El espacio no me da. Vamos a ver aquí un ratito, por favor. Con negativo. Ya me pongo parte del circuito.
Es el voltaje de la fuente, 5.6. Pero igual se activa. No se activa tanto con el voltaje, sino con lo que vendría a ser no tanto con lo que es el amperaje, sino con lo que es el voltaje. Es más o menos lo que estamos controlando. En la resistencia, no sé cuánto le llega. Desactivamos. Por lo mismo que está conectada a la fuente. Desactivamos la fuente. Ahí se apaga. Bien. Básicamente ahí vamos a desconectar la fuente para hacer el otro proyecto. Control de motor. Y utilizando también este MOSFET. Vamos a ver. Sacamos nuestro multímetro. Vamos a ver. Bien. Vamos a ayudarnos entonces con los siguientes componentes. Acá está el circuito más claro. Bueno, acá está trabajando con 9 voltios. Podemos trabajar con 9 voltios. Potenciómetro de 100K. ¿No? Y ahí para poderlo... Es el mismo MOSFET, ¿no? El Z44N. Y también un motorcito. Si es posible con una rueda. Me parece que tengo una. Lo que eso sí, me faltaría las conectividades. Creo que lo voy a tener que soldar los cables. Vamos a ver, como que de pasada ven esa parte también. Bien. Entonces esto lo vamos a minimizamos. Miren aquí. Este es el motor. Bueno, esta es la rueda. Pero nos faltan los cables. Vamos a soldar esos cablecillos. Vamos a ver. No voy a utilizar rojo negro. Vamos a ver qué colores utilizamos. Me gustaría que sean cables flexibles. Vamos a ver. Vamos a ver. No, con cables telefónicos. Es lo que más tengo, pero... Dado que estos cables flexibles también tienen...
a salirse. Bien, vamos a utilizar cables telefónicos rígidos. Vamos a ver cuál encontramos. Tengo un cable, este puede servir. Ya tenemos el rojo. Bueno, este no es un cable telefónico, pero sí un ¿no? Ahí como para distinguirlo. Vamos a ver. Ujú. Este cable sí. Bueno, no está cortado, pero sí tiene. Solamente necesitamos pelarlo. Vamos a ver. Vamos a conectar nuestro cautín. Pasta de soldar. Bien, ¿cuál es el negativo y el positivo? Vemos acá esta línea, este punto, mejor dicho, rojo, corresponde al negativo. El otro, obviamente, perdón, este punto rojo, el positivo. Mientras va calentando nuestro cautín, voy a tratar de ubicarlo. Este es el negativo. Vamos a ver. Pasta de soldar. Cautín brillante. Ya le hemos colocado la pasta aquí. Y ahora un poquito de estaño. Primero, en el motor. Y ahí
unimos con el cable. ¿Está? Ahora el positivo. Vamos a ver acá. Basta de soldar. Nuevamente. Un poquito de estaño. Y aquí también. Para que este se una con nuestro motor. Muy bien. Positivo o negativo. Ahora vamos a soldarle un pedazo nuestro cable telefónico. Vamos colocando pasta en nuestro empalme para que nos pueda soldar. Vamos a ver. Bien, ya está soldado. Cubrir los empalmes. Y vamos a ver. Muy bien. Ahora sí. Ya tenemos el motor, que no lo teníamos, al menos no listo. Tengo otro motorcito también, se acordarán. Pero
Si queremos de repente por ahí hacer este mismo esquema y conectividades, podemos hacerlo de esta forma. Solamente voy a cubrir los empalmes nada más y fisuras del cable. Ajá. Bien, sacamos todo lo que no necesitamos y a partir de ahí podemos trabajar. Bien. Vamos a ver. Colocamos nuestro circuito. Bien. Y RFZ44N. Ahí lo tenemos. Bien. Ya está indicado cuál vendría a ser, ¿no?, sus terminales. Bien. Potenciómetro de 100K. Vamos a ver. $100K. Bien. El potenciómetro lo voy a poner por acá. Para que las conectividades se puedan llegar a observar. Pero hay un detalle. Vamos a ponerlo por este lado. Ya nuestro MOSFET, ya sabemos que tiene esas conectividades. Y vamos a colocar acá con cinta las conectividades del potenciómetro. Vamos a tratar de guardar el mismo orden de la imagen, solamente que el potenciómetro va a estar en esa posición. Un momentito, muchachos. Terminando aquí. Vamos a ver.
Vamos poniendo los tres terminales. Ujú. Ya se sobreentiende que a esa altura lo vamos a ir conectando. Bien. Bien, por este lado el motor. Bien. Vamos a retirar algunos elementos. Bien, dice un momentito, chicos. Bien, conectamos primero los puntos comunes. Si nos damos cuenta, miren, primero lo que vendría a ser el gate. El gate se encuentra conectado con el punto común del potenciómetro. Bueno, profe, el gate, ¿cuál vendría a ser? GDS, acuérdense de eso. ¿Ya? Es una conectividad común y que se va a repetir. Vamos a ver. Colocamos. Hacemos los huequitos para que se pueda visualizar. Bien, conectamos. Ujú. Después, drenador con potenciómetro. Creo que ese cable blanco no se nota muy bien, ¿no?
Cambiamos este cable blanco por un cable más notorio. También no sea tan exagerado. Cable verde, ¿no? Para que se entienda. Déjame buscar si tengo cable verde. ¿No? Como tiene colores. Vamos a ver. Ujú. Los colores ya representan, por si no se ve. Ujú. Y ese de aquí. Mm, Mira lo que pasó. Se rompió nuestro cablecillo. Suele pasar. Vamos a pelarlo. Ujú. Estamos confundiendo. Toca con drenador. Trata de darle un poquito de estética. Para que no se me rompa el cable nomás. Ujú. Ahí está. Bien. Falta la conectividad de la línea positiva de la batería. Se lo voy a poner por acá. Con un cable rojo. Que lo voy a reemplazar con uno naranja porque no tengo rojo. O sea, tengo cable rojo, pero muy largo. Bueno, parece que no se nota que es naranja. Parece marrón, ¿no? Pero bueno, es naranja.
rojito, rojito. No, no tengo color. Bueno. Bien, ¿qué más? El negativo que lo vamos a poner para este lado. ¿Mm? Positivo, negativo. Recuerden que esto está en vertical. ¿Mm? Igual que acá. ¿Mm? Bien. Para que se vea la secuencia. Bueno, hay que conectarlo. También va con el negativo del motor. Así que va a estar... Tenemos nuestro motorcito. Bien, vamos a hacer la conectividad. Bien, ese negativo... Bueno. Tengo acá un negativo. ¿Mm? Cable negro. ¿Mm? Y esto va con la fuente. Perdón. Va con el negativo del motor. Que es un poquito rígido. ¿Mm? Y el positivo con el surtidor. Ahí lo tenemos. Uh-huh. Listo. Falta ahora conectar nuestra fuente. Profe, trabaja con una fuente de 9 voltios. Sí, con una fuente de 9 voltios. Sí, pues. Vamos a tener que tratar de ayudarnos de esa forma. ¿Mm? No sé si yo les mandé esta imagen. Sí, la mandé, creo. Vamos a compartir. Vamos a ver. Sí, 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 les mandé. Uh-huh. Buenas noches, profesor. Sí, sí. ¿Qué tal? Carolina. ¿Cómo están? Un favor de otorgarme unos minutos para poder tomar asistencia. Sí, claro. Muchas gracias. Buenas noches, alumnos. Voy a proceder a llamar a asistencia. Cuando mencione sus nombres, tiene que decir la palabra presente. Pueden utilizar su micrófono o también el chat de Google Meet. Ok, vamos a empezar con el alumno Sánchez Robladillo Cristian. Presente. Listo. El alumno Alcocer Alvariño Sandro José. El alumno Moreno Azaña Juan Eder. Listo. El alumno García Castillejo César Augusto. Presente. Listo. El alumno Valdeón Cuadros Yestec Jean-Pierre. Presente, presente. Listo. El alumno Quispe Dávalos Miguel Ángel. Presente. Listo. El alumno Tomasto Espinosa Cristian. El alumno Palomino Gómez Eliseo.
El alumno Lagos Robilla Mario Roberto. Listo. Y el alumno Hilario Hurtado David Álvaro. ¿Listo? ¿Alguien que no me ha dicho presente? Listo. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, alumnos. Buenas noches. Ok, buenas noches. Un momentito, chicos. Está teniendo una llamadita, disculpe. Bien. Vamos a probar el motor. No nos hemos probado tampoco. Ujú. Estos motores, antes de empezar el circuito, estos motorcitos tienen una particularidad. Pueden trabajar tanto en directa como inversa. Miren, vamos a conectar aquí. Positivo, positivo. Negativo con negativo. Miren. Es en directa. Vamos ahora a ver. En inversa. Fíjense el sentido del giro. Volvemos a directa. Si nos damos cuenta, tiene un giro horario. ¿Mm? Que es horario en el mismo sentido que las agujas del reloj. ¿Mm? Ahora invertimos. Miren, el positivo con el negativo.
Y vemos qué pasa. Gira, pero en sentido ahora antihorario. Para tenerlo en cuenta. Muy bien. Volvemos a nuestro circuito. Que estos cables están medio tembleques. Paran saliendo. Bien. Vamos a ver. Bien, revisamos las conectividades. La línea positiva. La encontramos aquí. Uh-huh. Sí, sí está conectado. Y este va con lo que vendría a ser el drenador. Estamos utilizando el mismo cable azul. Posteriormente, lo que es el gate con el terminal central. Pero aquí hay que tener en cuenta de que los cables se rompen, ¿no? Vamos a medir continuidad, que a veces lo vemos conectado y resulta que no, no nos da. Vamos a ver. Bien, gate está conectado. Uh-huh. Drenador no, a pesar que lo ven conectado. Es como un falso. Ahí lo vemos. Y motor, lo que vendría a ser el surtidor. Nuestro negativo. Bien, negativo del motor.
Ahí lo tenemos. Suponer aquí. Hemos visto esa conectividad. Un momentito. Vamos a ver. ¿No? Parece que ya está. Bien. Bien, vamos a controlar nuestro motorcito. Está aumentando. Voy a apagar porque ahorita se me va. Vamos a... Voy a minimizar esto. Voy a ponerlo a un costado. Ya está nuestro circuito. Antes de ponerlo en acción, vamos a tratar de que... Vamos a mandar un pantallazo. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ya está alimentado. Claro que tenemos que depender de nuestro potenciómetro. Vamos a ver. Yo tengo que sujetarlo. No tengo un soporte para esta rueda. Vamos a ver. Y vamos a ver si... Una velocidad media. Aceleración máxima. Conclusión. Podemos controlar un motor. Un sistema de velocidad. Control de motores. Como un acelerador, ¿no? Y un freno a la vez.
Ujú. Ahí lo tenemos. Ujú. Bien. Ahora sí, algunos detalles con respecto a lo que vendría a ser los niveles de control de amperaje. Vamos a ver si podemos por lo menos ver algo. Como estos normalmente trabajan con voltajes, obviamente no nos permite visualizarlo del todo, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver. El detalle es que para poder realizar esta acción, voy a tener que colocar el multímetro por aquí. Ponerlo por acá. Vamos a trabajar con los voltajes, ¿eh? Negativo. Ujú. Y el positivo, vamos testeando. El detalle, a ver, voy a colocarlo en el gate. No quiero que choque con la fuente. Voy a tener que sujetar al motor. Para que se pueda ver algo. Bien, comenzamos. A partir de los 3 voltios, miren, ya comienza a tener movimientos. Y en 3.5, siendo que yo también estoy haciendo fricción. Miren. Ojo, estoy midiendo en el gate, ¿ah? A partir de 3.8. Voltaje moderado. No el máximo. Ujú. 3.7. ¿No? Ahí todavía da vueltas el motor. Con 3.5 ya se comienza a activar. ¿No? Miren. Vamos a ver qué tanto soporta. El detalle es que el motor vibra y se me resbala. Voy a ponerle que sea una cinta para que me dé un mejor soporte. Quisiera colocarlo en un imán, pero parece que no tendría mucho éxito. Quiero sujetarlo, pero ver una alternativa. Una chapita puede ser.
Una chapa en la parte posterior tendría un mejor agarre. Ponerle la batería ahí. Y con cinta amarrarlo. Más que todo para cogerlo, porque en sí funcionar con esto no es imposible. Ahí debería ser. Ahí lo veremos. Un alambre, con una correa, algo. Bien. Bien, señores. Bueno, ya hemos visto a partir de 3.5 o 3.6 ya comienza a activarse, ¿no? Por si no lo llegaron a ver, voy a poner las fases, ¿ya? En 1, nada. 2, tampoco. Ojo, es en el gate. Ya a partir de 3.5, 3.6, ya comienza a trabajar. 3.4 no. 3.5 tampoco. Subimos un poquito más. 3.6. Ahí sí medio que quiere, ¿eh? Un poquito más. 3.7. Acá sí, ¿eh? A partir de 3.7, muchachos. Activación del MOSFET. A menos con este tipo de MOSFET, claro está, ¿no? Claro que no es la activación completa, ¿no? Vamos a mandar esto al grupo. Estamos analizando. Ujú. Ahora sí, el máximo. Y tomarle también 4, 5, 6, hasta los 9 voltios de velocidad máxima. Hay un efecto térmico en el MOSFET que es normal. Bien, hemos controlado un motor. Profe, podemos controlar el motor sumado.
a la iluminación, por supuesto. Vamos a colocarla aquí. En paralelo, nuestro circuito LED. Lo que pasa es que este trabaja solamente con 4.5. Y ya sabemos que se activa con 4.7. Podría quemarse. No es favorable. En todo caso, tendría que yo bajar el voltaje. Pero ya no funcionaría. Sería cuestión de cambiarle. Miren. Voy a cambiar el motor. Y ahora voy a bajar el voltaje de 9 a 4.5. Ya no usamos el motor. Con el motor era 9 voltios. Vamos a usar este circuito de iluminación. El espacio sí es un poquito reducido. Y los cables también que le he colocado también son muy reducidos. Ya. Vamos a ver. Así lo controla. Ya. Bien, chicos, entonces ahí bien, chicos. Bueno, ahí estábamos viendo entonces un proyecto con respecto a lo que vendría a ser nuestros
control, en este caso, de un motor. Y esto lo podríamos utilizar en distintos proyectos. Dentro de esos proyectos podría ser en robótica, se utiliza muchísimo. Claro que podemos de repente hacer un proyecto, inclusive de automatización, con el MOSFET y la activación mediante los dedos, ¿sí? Mediante energía estática, claro está, ¿no? Bien. Lo que quiero ver es el voltaje que llega, si en todo caso llega. Ujú. Llega a 2 voltios. Ujú. Vamos a poner entonces el motor. Volvemos a 9 voltios. Ya hemos visto el... Bien, está con 4 voltios. Vamos a subirlo a 9. Y ahora medir cuánto es lo que está controlando entre drenador y surtidor. Vamos a ver. Tengo que colocarlo aquí. Y lo conecto acá. Ojo que es drenador. Entre drenador y surtidor. Ujú. Es el voltaje con el cual ya comienza a trabajar. Lo bajo porque se me está resbalando. Ujú. Vamos a tomar el máximo. El drenador tiene este nivel de voltaje. Y acá ya le está llegando 416. Y parte de ese voltaje va a ir al surtidor.
Ujú. El voltaje en el surtidor es menor, como podemos ver. En el drenador sí llegan los 9 voltios. Obviamente en el gate también. Dejando pasar el voltaje y la carga eléctrica. Vamos a bajarlo. A esto. Bueno, hemos estado viendo las características de este dispositivo, estudiándolo y también viendo su comportamiento. Había un sensor con una fotocelda. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo. Lo que eso sí me faltaba, creo que por ahí en algunos dispositivos. Déjame ver. Buscar ese proyecto. Vamos a ver. Vamos a buscarlo si lo encontramos. No lo dejamos para la siguiente clase. No hay problema. No que ese circuito también quiero analizarlo. Vamos a ver. MOSFET. Y fotocelda. Alarma. Bueno, no es el video que vimos, pero podemos usarlo.
Realmente que lo va a hacer con un LED. Pero va a ser con transistor. Ya lo hubiera sido con MOSFET, ¿no? Un circuito muy similar. Bien. Bueno, sí, la siguiente clase vamos a tener que hacerlo con paciencia. Bien, bien chicos, entonces ahí estábamos viendo algunas de las características en las cuales obviamente hemos podido llegar a ver las aplicaciones, ¿no? Hemos visto como interruptor, hemos visto también como un control de un motor, también de iluminación, ¿no? También para nivelar lo que es el nivel de iluminación, ¿no? Entonces es un dispositivo bastante versátil, en lo cual obviamente podemos ayudarnos con esto y obviamente poderlo llegar a ver sus distintas aplicaciones. Otra de las aplicaciones también importantes es con respecto a las fuentes de voltaje, ¿no? Y justamente la etapa de conmutación, este MOSFET es utilizado como un interruptor, un oscilador en realidad, ¿no? Que permite generar frecuencias de trabajo bastante altas, ideales justamente para estos tipos de fuentes de voltaje, ¿no? Y bueno, de cierta manera eh, vamos a ver algunas aplicaciones de este transistor y me va a ayudar también a poderles explicar ya cuando lleguemos a fuentes, ¿no? El procedimiento y trabajo que tienen estas. Bien, vamos a ver un pequeño video con respecto a esto y que nos va a favorecer obviamente en el funcionamiento de estas fuentes conmutadas. Vamos a ver aquí un ratito, por favor. Ya en su momento llegaré a explicar estos. Un videito que vamos a ver un ratito. Vamos a cerrar aquí nuestro muy pesado se hace.
Vamos a ver aquí. Voy a complementar con la explicación que les voy a dar. Vamos a ver. MOSFET, fuente conmutada. Conmutada. Son que vimos en este curso. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama de vamos a encontrar va a ser el transformador, que cumple la única función de reducir el voltaje. En este caso, por ejemplo, vamos a tener la entrada 220 voltios y a la salida vamos a tener un voltaje inferior, que puede ser 12 voltios, 24 voltios, depende de cuánto va a ser la salida de nuestra fuente de alimentación. Después nos encontramos con la etapa de rectificador, que cumple la única función de separar las ondas positivas. Va a la etapa de filtrado, que ya me convierte el voltaje en continuo. Y conviene que nuestro regulador tenga, perdón, que la fuente tenga una etapa de regulador que va a convertir ya el voltaje totalmente en continuo, además lo va a estabilizar más. Entonces vamos a ver ahora que la fuente conmutada varía en cuestión a las etapas que tiene la fuente lineal. Vamos a ver un poquito en resumen las etapas o el funcionamiento que tiene cada una de las etapas de una fuente conmutada. Si se fijan, a lo primero que podemos observar es el transformador en la fuente conmutada se encuentra en la mitad de las etapas de la fuente conmutada. En cambio, una fuente lineal, la primera etapa o el primer dispositivo que veamos será el transformador. En este caso, no, siempre generalmente está en la mitad de la fuente de alimentación. Veamos cómo funciona esto. Entra la tensión 220 voltios, que es alterna, y viene a la etapa de rectificación. Entonces, la etapa de rectificación, ¿qué hace? Separa las ondas positivas de la señal alterna. Pero fíjense que en ningún momento estoy rebajando la tensión, ¿sí? Entro 220 y es 220 lo estoy rectificando. Pasa a la etapa de filtrado y lo que va a hacer es obtener ya un voltaje continuo. Entonces aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. En este capacitor electrolítico, en los pines va a haber generalmente un voltaje mayor a los 300 voltios. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular las fuentes conmutadas, porque si el capacitor no se ha descargado, podemos sufrir una descarga eléctrica de un voltaje superior a los 300 voltios. Entonces, ¿para qué tengo estas etapas? Para obtener aquí, después del filtrado, una tensión continua. Y esto lo que llega a alimentar es a la etapa de conmutación, generalmente formado por transistores o circuitos integrados. Tanto el transistor como el circuito integrado necesitan voltaje continuo para su funcionamiento. Es por eso que yo a la alterna debo rectificarlo, filtrarlo para que yo tenga aquí un voltaje continuo para que pueda trabajar la etapa de conmutación. A la salida de conmutación voy a volver a tener otra vez una tensión alterna. Pero a diferencia de esta, aquí a la salida de la etapa de conmutación voy a tener una tensión alterna de alta frecuencia, mayor a 20 kHz. La frecuencia que tenemos aquí, por ejemplo, a la entrada es de 50 Hz, que es el que nos provee la empresa de electricidad. En cambio, a la salida de la fuente conmutada, yo voy a tener una frecuencia mayor a 20 kHz.
¿Para qué es esto? El transformador de alta frecuencia para que en el transformador el rendimiento, la eficiencia sea mejor, casi alrededor del 90%. Por eso, de una fuente de alimentación lineal, el transformador, por ejemplo, de una fuente de 5 amperios es grande, este tamaño, de buen tamaño. En cambio, en una fuente conmutada, el transformador casi se reduce en un cuarto del tamaño en comparación a la fuente lineal. ¿Por qué es eso? Porque estos transformadores son especiales y son diseñados para trabajar a altas frecuencias, y a altas frecuencias el rendimiento es mejor. Entonces, recién viene al transformador. El transformador, ¿qué función va a cumplir? Lo que va a hacer. Entonces, una vez que tengo la red de transformador reducido de voltaje, pasa a una etapa también de filtrado. Perdón, aquí falta, tiene que ser una etapa de rectificación para separar las ondas y recién viene el filtrado para que yo tenga un voltaje continuo. Y aquí abajo yo tengo otra etapa que es la etapa del circuito de control, que va a cumplir dos tareas. Bien, creo que ahí no se está escuchando del todo bien. Un ratito, por favor. Con lo que puedo escuchar. Vamos a ver acá. Bien, este punto es importante. Vamos a ver un ratito, por favor. Quiero probar si primero se mejora con... A ver. Espero que haya mejorado. No estoy con cable. Bien, dentro de la explicación hace una comparativa con dos fuentes, ¿no? La fuente lineal, la clásica, ¿no? Que inclusive nosotros tenemos la posibilidad de poderlas trabajar. No utiliza MOSFET, utiliza dispositivos básicos. Recordar aquí que estamos utilizando un transformador de 50-60 Hz y que de por sí, como está diciendo en el video, genera diversas pérdidas también con respecto a lo que vendría a ser el tema del consumo y poca eficiencia. ¿Qué más digamos observar? Bueno, un grupo de diodos, ¿no? Rectificadores, los cuales obviamente pueden corregir lo que interna, ¿no? Corrigiendo lo que vendría a ser el semiciclo negativo. Eso vendría a ser a partir de los diodos. Para poder nivelar, porque esto de por sí, si lo analizamos, esto es una caída de tensión. Si esto, así como está, conectamos a nuestros aparatos electrónicos, lo que va a hacer es que me llega a funcionar y llega nuevamente a apagarse. En un ciclo de 50 a 60 Hz. Para poder corregir esto, ahí está el condensador. El condensador va estas caídas de tensión, poder corregirlas, proporcionando la energía cuando esto suceda, dando como resultado esto de aquí. Como verán, ya estas caídas de tensión
ya no se llegan a observar, sino un ligero frisado. Ese frisado también es inestabilidad, pero moderado. Es más, muchas veces en las fuentes artesanales nos venden así, no nos venden con el regulador, donde ya corrige esas imperfecciones, logrando obviamente un voltaje lineal de muy buena calidad. Este es una fuente lineal. Es más, dentro de los proyectos está también esto. No se los pido, pero sí lo llego a elaborar, donde utilizamos reguladores, obviamente para que se pueda ver justamente estas características. En el caso de la fuente conmutada, vamos a verlo por acá. Te hace una breve explicación, pero vamos a adelantarlo. Nos muestra lo que vendría a ser nuestro diagrama en bloques, que es lo que estamos llegando a observar. Si nos damos cuenta, voy a llegar aquí, ingresa obviamente el voltaje de 220 voltios, pero a la vez también vamos viendo que el transformador no es el primer elemento que recibe este voltaje, ¿no? Prácticamente el transformador está aquí, prácticamente en la mitad del circuito, donde va antecedido por el sistema de rectificación de los diodos, los cuales ya sabemos qué función cumplen. Podemos orientarnos mediante las simbologías que éstas aparecen y en las cuales obviamente nos podemos dar una idea de qué es lo que está pasando. Y ahora observamos acá lo siguiente. Miren, diodos con un nivel de trabajo aproximadamente entre 240 voltios, 220, 240 en algunos países. Profe, y si fuera de 110, también funciona también con 110 voltios, no hay problema. Sino que te está dando los límites, con los cuales obviamente los límites máximos, ¿no?, que pueden soportar estos diodos. Ahora, dependiendo de la fuente, que es muy posible que sean diodos de 5 amperios para arriba, que sería lo más recomendable. Y llegamos a observar acá lo siguiente. Profe, o sea que rectifica con un voltaje de aproximadamente, ¿no?, entre 200 220 voltios, llegando a un máximo de 240. Sí, es muy posible. Acá de por sí no aparece el sistema de protección, conformado por el fusible y los filtros EMI. Pero eso ya les explicaré cuando hagamos fuentes conmutadas. ¿Ya? Lo que quiero es que entiendan esta parte, ¿no?, donde se encuentra, en qué posición se encuentra este MOSFET. Y lo que observamos, ¿no?, podemos darnos cuenta que el dispositivo, ¿no?, de los diodos viene acompañado de un sistema de filtraje mediante condensadores como los que estamos viendo aquí, logrando, sí, una corrección de lo que vendría a ser el voltaje con caída de tensión a partir de los diodos. Y este de por sí corrige esos problemas porque son condensadores de muy alto voltaje, teniendo un promedio inclusive pudiendo llegar hasta los 350 voltios. Inclusive los condensadores pueden llegar hasta 400 voltios, ¿no? Eso ya depende del tipo de fuente y aplicación que se le asigne. Y miren aquí lo interesante, lo que vendría a ser el MOSFET. Que el MOSFET de por sí va a trabajar con el voltaje, pero no como gate, sino lo revienta, sino va prácticamente a trabajar con un sistema, ¿no?, de control y aislamiento, en las cuales obviamente recién ahí comenzaría a trabajar, recibir los pulsos del circuito de control. Profesor, conclusión, el circuito de control manda lo que vendría a ser los voltajes
a lo que vendría a ser el MOSFET. Así es, en el gate. Y este voltaje de por sí va a ser controlado, ¿no? Lo que vendría a ser su drenador, ¿no? Al surtidor y enviarlo a lo que vendría a ser al chopper, que es el transformador de alta frecuencia. La diferencia entre este transformador y el transformador que estábamos utilizando en la fuente lineal es que este no es pesado y grande como el que estábamos observando. Este es un transformador de alta frecuencia que al final se complementa con lo que vendría a ser el MOSFET, logrando obviamente una salida de voltaje de muy alta frecuencia, la cual va a ser corregida porque hay caídas de tensión, una onda pulsante a una muy alta frecuencia. Obviamente no es recomendable para ningún circuito. Y lo que es más interesante, como este controla un nivel de voltaje importante, el transformador hace una reducción de ese nivel de voltaje. Y la corrección de este voltaje pulsante va a ser justamente un sistema de condensadores, diodos y reguladores que al final van a otorgar la salida de voltaje final. Pero esto es muy importante. ¿Quién hace ese sistema de conmutación muy acelerado? Este MOSFET. ¿Ya? Este MOSFET de por sí es un dispositivo bastante importante que muchas veces sufre averías, daños, ¿no? Entonces hay que también saberlo ubicar. Cuando nosotros trabajemos con lo que vendría a ser fuentes conmutadas, le voy a pasar de una vez el video, porque obviamente ya no nos queda mucho tiempo. Y a veces digo, voy a pasárselos y no se los paso. Entonces, mejor me aseguro, cosa que lo podamos trabajar mejor. Ahí está. Y como que se van acomodando también a lo que vendría a ser las fuentes conmutadas, ¿no? Con mayor información. Y revisar obviamente a este dispositivo, ¿no? Va a ser importantísimo poderlo trabajar. Bien, bueno, ya de por sí no nos queda mucho tiempo, ¿ya? Por ahí de repente estuvo un poquito bajo lo que vendría a ser el tema del... Creo que ahora sí se me ha escuchado mejor, ¿no? Sin embargo, ya vamos a, en las siguientes clases, ir viendo de repente algunos puntos también igual de importantes. Nos toca hacer tiristores, ¿ya? Y en el tema de tiristores corresponde a los dispositivos de potencia, ¿no? Y que nos van a ayudar obviamente también a poder trabajar con esos, sobre todo en lo que es electrónica industrial, ¿no? Que se complementan con los dispositivos que ya hemos trabajado. Sin embargo, estos tienen la facultad de poder trabajar con niveles de voltaje bastante altos y que obviamente nos van a ayudar muchísimo en este proceso de poder identificar sus funcionamientos y obviamente también las averías que eh, se podrían llegar a dar. Bien, eso con respecto a lo que vendría a ser estos MOSFETs, ¿no? En lo que es fuentes conmutadas. Vamos a ver aquí, ya prácticamente nos queda muy poco. Un pequeño video nada más de lo que es los MOSFET y su medición, que en realidad es bastante sencillo. Internamente tienen en el interior un semiconductor, la cual obviamente podemos nosotros descartarlo, ¿no? Con un multímetro. No es muy complicado en realidad cómo es que esto se realiza. Vamos a ver aquí. Pequeño videito y ya con eso terminamos. Aunque sí me parece que sí lo hice, pero igual a través de este video, bueno, vamos a poder complementarlo. Vamos a ver aquí.
¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un método muy sencillo para checar cuando un transistor MOSFET se encuentra en buen estado o si está dañado, utilizando únicamente el multímetro. Los transistores MOSFET tienen 3 pines que son la puerta, el drenaje y la fuente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es cuál. Para ello, simplemente vamos a hacer una búsqueda en Internet utilizando el código de nuestro MOSFET y encontramos la hoja de datos del transistor. Y ahí checamos cuál de los pines es la base, la fuente y el drenaje. Después de que identificamos las terminales o pines de nuestro MOSFET, este que voy a usar es un IRF-Z44, que sus terminales son puerta, drenaje y fuente. Vamos a realizar la prueba, que es muy sencilla. Colocamos nuestro multímetro en el modo de medir diodos y vamos a tomar la terminal negativa del multímetro y la conectamos a la fuente. Acto seguido, tomamos la terminal positiva y con ella vamos a tocar la puerta del MOSFET. Con esta acción estamos cargando la capacitancia de la puerta del MOSFET, con lo cual entra en estado de conducción. Después, con la misma terminal positiva, la conectamos al drenaje. Y vemos que existe una lectura en el multímetro. Esto es porque al cargar la puerta, el MOSFET entra en estado de conducción. Ahora, la siguiente parte de la prueba consiste en aterrizar la puerta del MOSFET, es decir, conectarla a tierra, con lo cual se debe de descargar y el MOSFET deja de conducir. Vamos a tocar con los dedos entre la puerta y la fuente y observamos cómo tenemos lectura 0 en el multímetro. Vamos a recapitular. Entonces, el primer paso, conectar el negativo del multímetro a la fuente. Después, con el positivo, tocar la puerta para cargarla. El MOSFET entra en estado de conducción, lo cual checamos conectando el positivo del multímetro al drenaje y obtenemos una lectura de alrededor de 0.3 a 0.4 volts, dependiendo del modelo de MOSFET. Y después aterrizamos la puerta, tocando puerta y fuente, y obtenemos una lectura 0 en el multímetro. En eso consiste toda la prueba, la cual, como vemos, es muy sencilla y no requiere equipo especializado ni construir un circuito. Únicamente necesitamos un multímetro con capacidad para medir diodos. Muy bien, amigos, pues ahí tenemos la prueba muy simple para checar transistores tipo MOSFET. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias por su visita. Bien, bueno, aquí básicamente utilizar el multímetro. Recuerden que el multímetro, en realidad, cuando nosotros lo llegamos a utilizar, es que para que nos dé las lecturas, en realidad lo que hacemos es inyectar voltaje. El multímetro tiene su propio, es como una pequeña fuentecita que en promedio podría ser entre 3 voltios y 5 voltios. Y bueno, ya sabemos de que estos MOSFET se activan mediante el gate. Con solamente colocarlo en la función de diodo, le podríamos estar entregando un voltaje de 3 voltios, 3.5 voltios aproximadamente. Con ello nos dará una lectura en lo que vendría a ser justamente entre lo que vendría a ser el drenador y el surtidor, logrando así ver justamente el voltaje en milivoltios que estos obviamente llegan a mostrar. Esto de por sí se puede hacer en cualquier tipo de diodo. Entonces, solamente está que ustedes lo puedan llegar a denotar. Entonces, esto de por sí también lo voy a reforzar la siguiente clase. Aunque no es muy complicado en realidad.
Bastaría con solamente ustedes ver justamente esa inyección de voltaje. Sabemos de que el MOSFET prácticamente se activa gracias a ello, ¿no? Entonces no deberíamos tener problemas en ese sentido. Bien, chicos, hoy día prácticamente nos hemos sido productiva lo que vendría a ser el desarrollo de la clase, hemos visto lo que vendría a ser MOSFETs, ¿no? Sin embargo, les pido por favor que revisen los videos, ¿ya? Revisen los videos para que puedan obviamente seguir con el aprendizaje. Y por ahí de repente si hay alguna observación también me la hagan saber. Bien, ya prácticamente ya estamos concluyendo. Otro pedido también, muchachos, con respecto a lo que vendría a ser, nos han pedido que también les hagamos acordar con respecto a lo que es el tema de los pagos. ¿Ya? Si están al día, se los agradezco, la verdad, dado que la institución y los docentes dependemos obviamente de ello. Bien, chicos, muchas gracias y bueno, estaríamos viendo ya la próxima semana y nos toca Tiristoles, ya tienen la guía, vayan revisándola. Ya en todo caso ya nos veríamos la próxima semana. Se cuidan, se cuidan.